De vuelta. Ploc. Ah, me olvidé de decirles, los invito a pasar por el canal de YouTube, que entre las cosas nuevas que hay está el video donde le hice a Michifus, nuestro héroe de Skyrim. Uf, bueno, ya. Nuestro héroe de Skyrim, me caí, pero no me hice mucho. Le hice un retrato. El- los creepers son de gomita. Le hice un retrato, así que pásense y fíjense cómo le pinté su cuadro de héroe. Así como los que vemos por toda Skyrim. A los que les gusta Skyrim, tienen... sería el primer video en relación al tema. No. Ouch. ¿Ven? Yo le cambié esta opción. Y entonces eso ya no me revientan. Los bichos revientan, pero me pegan a mí nomás. Si yo muero no pierdo el inventario. Y no me revientan mis construcciones. Porque la idea de este mundo es hacer conexiones y ciudades, entonces como que me va destruyendo todo, no tiene mucho chiste. Pero eso me arruina el hecho de conseguir trofeos en este mundo. Entonces lo dejé simplemente con la consigna de, bueno, no consigo trofeos, pero como igual a mí me gusta usarlo en survival nomás, no tanto en creativo, puede que en algunos momentos lo use en creativo o algo, pero este ya no, porque o sea, las jugadas que hago así, que trato de no usarlo en creativo, porque es como, es interesante que vos, con la piedrita que yo conseguí, hago esto, con lo que yo cultivé y que me conseguí la papa allá en el otro pueblo. Entonces lo hace como más complicado. Después ya cuando tengo todo en el inventario ese de creativo, es como, sí, me saco todo, pongo de todo en un montón de cofres o cosas así y no... Y le pierde sentido al juego. Es como la depresión de los ricos. Aquí dicen que los ricos tienen depresión porque, pero fuera de chiste, en serio dicen eso. No sé, que los ricos tienen depresión porque, bueno, ya no tienen como objetivos. Algunos ricos, supongo, no serán todos, supongo, pero no sé. Que el tener una cantidad de dinero X hace que tengas depresión. Pero bueno, no sé, a mí me pasa con el inventario de creativo. Eh, Al alcanzar tener toda esa cantidad de cosas, sí, en principio las consigo, pero después como, esto no tiene ningún desafío, no sé, ¿y qué hago con esto? Y es solamente esa acumulación y por ahí crear algo así con eso, pero ya está, se muere en eso. Pero yo, por ejemplo, siento como más disfrute de decir, bueno, estoy creando esta torre con, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Sí, con pizarra abismal empedrada que parece crema de con cerezas y maravilloso porque encima la conseguí yo picando en un lugar y espero que me alcancen las roquitas porque si no voy a tener que ir a conseguir más para terminar y así y tengo que ver cómo hago valer mis recursos y qué sé yo y todo lo que hago por más de que se vea medio pedorro digo, ahí está lindo, está muy bien, es mi esfuerzo. Pero eso está bueno, te da más satisfacción con menos pero con trabajo tuyo. Ahí está. Igual no hagan ninguna relación con la conversación anterior, solo me acordé de eso. Ah, ah, ah. Pero sí, es como si me deprimiera en realidad tener todos los objetos. Tengo todo, ahora qué hago, no hago más nada, no me importa. Arruiné mi juego cuando abrí el creativo. Ya no quiero jugar más. No, pero si querés construir, por ejemplo, querés construir una mega ciudad maravillosa y qué sé yo, entonces sí, o sea, vas a hacer esto, tenés que... Está bien, haces esto, está bien, lo podés hacer. Pero son unos cubos nomás, pero tenés que, qué sé yo, construir la pirámide de Giza y qué sé yo, no sé. Te vas a hacer una reproducción de Francia, de alguna ciudad. No podés hacerlo con cubitos que conseguiste en survival. Tenés que volar, tenés que poder romper todo en cantidades masivas. Incluso creo que hay programas, la verdad yo no sé mucho de eso, pero creo que hay programas así como
o mods que te ayudan a crear más, como más rápido. Como que con un solo golpe rompen 50 cubos juntos, qué sé yo. Tal vez estoy exagerando, pero había visto algo de eso. Pero no, como yo no juego así, no hago eso. No hago eso. Igual tengo como mis mundos, que tengo el de Egipto y todo eso, que como mucho se mejoran cosas, y ahí sí hay cosas mejoradas desde el creativo, porque bueno, no se podía hacer tremendo establo o arreglar los templos y todo eso desde el survival, pero después a veces por hago partidas también de Egipto, pero lo mantengo en creativo para eh, solo sobrevivir y reparando lo que se rompe nomás y ya está. No hacer grandes transformaciones. Bueno, mucho depende de cómo uno juega. A mí me gusta jugar así. La mayor parte del tiempo, aunque también le veo valor a la otra forma de jugar. Ah, qué linda frase. También le veo valor a la otra forma de jugar. Qué linda frase, me gustó. También le veo el valor. Bueno, ya. Ya tengo una muy buena altura en realidad. 1, 2, 3, 4. Tampoco es como un piso. Tal vez hice dos, 3 pisos, tal vez. Bueno, igual quiero que sea lo más alto que se pueda. ¿Cuántos de estos me quedan? Me quedan todavía 2 más. 3. Estoy bien. Voy a subir todo lo que se pueda y después de afuera le voy a poner las luces. También voy a arreglar el tema de las ventanas, que eso me va a dar unos cubos más. Voy a ver cómo las hago. Bueno, me van a quedar medias raras las ventanas. Y tengo que hacer vidrios con arena a la antigüita. Lo vamos a poner en el horno. Como decía, nada del creativo. Lo vamos a poner en el horno y vamos a ver cómo se cocina. Y vamos a esperar y vamos a mirar el fuego mientras tomamos unos mates. Y esperamos a que se cocinen los 200 bloques con los que vamos a hacer vitrales acá. Así, como en los videos esos de tiempo real time, de cuando pinto. Les pongo los videos acelerados de cuando pinto algo, que es lo que decía, por ejemplo, de Michifus. Ahí está el video acelerado de la pintura de Michifus. Y después están los videos que van a ir saliendo de las distintas partes del proceso en tiempo real. Y eso es a la antigüita, así. Pones la arena en el horno y te quedas a mirar el fuego como hace los vidrios mientras tomas mate. Bueno, así pintando despacito, como corresponde, como ocurre realmente, que te tardas un montón pintando. Ahí los tienen mientras escuchan música, pueden mirarlos mientras estudian, hacen otra cosa. Sí, me tienen ahí pintando. O pintan conmigo, sacan sus lapicitos y se ponen a pintar conmigo. A ver, ¿dónde nos quedamos aquí? A mí me gusta mucho el ruido tipo así cristalino que hace, tipo como, en realidad como de hierro, ¿no? Parece un poco cristalino, un poco de hierro, no sé. Como más agudo que hacen al poner los bloquecitos estos. ¿Mm? Muy lindo. La pizarra es un tipo de roca que se hace en las profundidades así con compresión hay mucha más presión de la tierra y entonces quedan como unas láminas. Se pueden ver como unas láminas en las rocas, unas liñitas. Acá nada que ver, lo que están viendo es una golosina. Y la pizarra a veces se ven decoraciones de casas también. Pizarra y otra es filita, que es más finita todavía, pero la pizarra se usa más porque es más resistente.